Hola a todos, benvidos a Santiago Sí. Campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Cabeceira. Jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing and bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Dende o pasado xoves 22, o CEGAC acolle a última exposición de Fuco Reyes, chamase Ex Máquina, e xa soamente todo o proceso creativo, aparte das fotografías que son espectaculares, pero todo o proceso creativo de como se chegou a fraguar esa exposición é increíble. Hoxe temos con nós o seu autor, a Fuco Reyes. Benvido, Fuco. Gracias, muchas gracias. Esto se cuenta y se cuenta en prensa, cómo surgió todo el proceso, ¿no? de esta exposición, pero la verdad que es muy bonito la historia. Sí. Ya sé que lo contaste, pero te pido por favor que si puedes vuelvas a contarnos cómo fue el proceso. Es que el proceso es muy interesante porque esto surge de un encargo por parte de la empresa Spineid en Fin para Es que a mí, perdona que te interrumpa, este punto de partida me parece muy interesante porque a veces en general el ser humano, pero la gente que hace historias creativas siempre piensa que los encargos son trabajos menores, que está como más castrada la creatividad. Ese prejuicio existe. Sí, en cambio tú, por eso me gusta mucho que cuentes esta historia, tú con este ejemplo tiras por tierra todo ese mito. Sí, evidentemente, y es que es cierto, cuando ese tipo de prejuicios funciona mucho y hay fotógrafos que dicen que no hacen determinadas cosas porque son trabajos entre comillas menores, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha tontería con este tipo de cosas, pero evidentemente aquí se rompe un poco esa idea totalmente, ¿no? Porque esto estaba haciendo, pues es un trabajo de instalaciones, pues mostrando las diversas instalaciones de la empresa y una de ellas era el taller. Y haciendo las fotos allí, y haciendo fotos de los obreros que están trabajando, de repente me di cuenta de que aquello tenía mucho potencial. Y además un potencial distinto a lo que estaba haciendo, no tenía nada que ver. Con lo cual les pedí permiso para volver de vez en cuando y me dijeron que sí, que no había ningún problema, ellos estaban encantados. Y a partir de ahí pues volví una vez a la semana, más o menos, durante casi un año. Y en el tiempo de la pausa de los obreros, pues utilizaba unos 45 minutos, iba con mi máquina, mi trípode y iba paseando por el taller hasta que algo me enganchaba desde dentro. Es decir, el criterio que utilicé para estas fotos es que me tirara desde dentro, una especie de instinto primitivo a nivel interior, ¿no? Que me llamara la atención, no con la cabeza, sino con las tripas, y fotografiaba. Y a lo mejor hacía 1 o 2 fotos cada día y bueno, y fui haciendo una colección importante de cosas interesantes que se han convertido en algo completamente distinto. A mí lo que me llama la atención es ¿por qué? ¿Por qué ese espacio? ¿No? Porque tú has fotografiado muchísimos espacios, muchísimas cosas y te hago un poco la pregunta que le hago a veces a los escritores, ¿no? ¿Qué les decide a contar esa historia? Muchas veces lo pregunto, ¿cuál fue el clic para contar esa historia? Y en tu caso, ¿qué hubo ahí? ¿Sabes? ¿Qué fue lo que te dijo? Ostras, aquí hay algo más. Sí, es lo que te comentaba, yo creo que es algo instintivo, es simplemente bueno, es un poco lo que decías, hacer tripas. caso, ¿no? Sí, a una sensación que tienes y utilizarla simplemente. Y me gusta el trabajo con fotos que nacen de dentro, porque si no te llaman la atención de alguna manera desde el interior, las fotos son banales, no tienen interés, no tienen nada, ¿no? Simplemente pueden ser estéticamente bonitas, pero nada más. Y aquí hay una sensación interna muy potente, a pesar de trabajar con máquinas, que es algo que fue el siguiente reto, obviamente, porque mostrar las máquinas de trabajo diario de una manera distinta también suponía un reto muy interesante. A mí lo que me parece muy interesante para los tiempos actuales y que se habla muchísimo, con muchísima razón también de recortes, de ayudas públicas, digo a la cultura, ¿no? A la creación en general, es que también tu trabajo es otro ejemplo de nuevos caminos. Tú tienes ese trabajo y claro, a la empresa le interesa, a Spineid en Fin le interesa lo que tú acabas de hacer. Claro. Y ellos producen ese trabajo. Efectivamente. Sí, es también buscar un poco el inversor privado para sacar adelante, porque claro, no es una exposición cualquiera, no están las fotografías enmarcadas en unos marcos clásicos, no, también hay un proceso de creatividad. Sí, es muy distinto. Y de hecho, en el momento en el que yo vi las posibilidades de todo este tema, y cuando Miguel del CEGAC me brindó la posibilidad, me dijo, ¿te interesa exponer aquí?
Yo obviamente dije que sí, claro. Y entonces hablé con ellos y les dije, bueno, ¿y esto? ¿Os apetece participar en este proyecto? Me dijeron rápidamente que sí y todo fue como la seda, evidentemente. Entonces hay que buscar otras maneras. Es decir, está muy manido este tema de la crisis, ¿no? Y se habla siempre de crisis y oportunidad, pero hay que buscar otras oportunidades, otras maneras de hacer las cosas. Y se puede hacer, obviamente. El tema es dejarte llevar por la pasión, por las ganas de hacer cosas y luchar por ello. Está tan dicho que a veces suena un poco banal, pero es que es verdad. Bueno, Es en tu verdad. caso también es un ejemplo de esto, ¿no? Porque Sí. tu formación es otra. Sí, efectivamente. Claro, yo cuando veo Foucault pone en el CEGAC, dije, bueno, aquí ya hay... A ver, ya llevas mucho tiempo dando saltos, hablaremos de premios y de otras cosas, ¿no? Pero bueno, es como también otro nivel, ¿no? Ya el Sí, CEGAC, es bueno, otra cosa. es, Es un punto y aparte, sin duda. es un espacio muy, muy importante. Sí. Pero también es eso, tú tienes una formación que no tiene absolutamente nada que ver con esto y de repente a mí me gusta hacer foto, a mí me gusta hacer fotos, es una historia de formación y de tripas, al final también son tripas. Sí, y de esfuerzo, muchísimas horas, muchísimas horas. No te puedes imaginar la cantidad de tiempo invertido en esto. Y de ir aprendiendo también sobre la Sí, marcha, ¿no? efectivamente. Y de no tirar la toalla, porque supongo que a veces, las expectativas en un momento dado al principio se quedan cortas y te enfadas contigo mismo y quieres más, y quieres más, y quieres más. Sí, todo proceso de desarrollo de la pasión supone hay momentos de frustración, evidentemente, porque no todo siempre es un camino de rosas, ¿no? Y precisamente a veces cuando es demasiado fácil, la caída siempre es mucho más brutal, con lo cual es bueno ir sufriendo por el camino para aprender, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que me propuse en un momento determinado fue la enseñanza, la docencia a nivel fotográfico. Y está funcionando ahora mismo perfectamente, ¿no? Tanto a través de la universidad como a través de la Escuela de Arte. Y eso es una cosa impresionante, porque tenemos cursos durante todo el año, con talleres incluso de fines de semana. Y la gente está acudiendo en momentos en que la gente está dejando de hacer cosas. Claro. Porque ofreces buenos precios y ofreces buena formación. Y es otra cosa que también enseña mucho, porque la gente que no sabe enseña muchísimas cosas. Es muy Claro. curioso. Yo siempre les digo, no perdáis lo que sabéis ahora cuando aprendáis la técnica y lo formal, porque esto que tenéis ahora es algo muy importante, ¿no? Es intuición. Sí, Y a efectivamente. veces lo terrible es perder la intuición. Ex Máquina de Foucault Reyes, como decía, está desde el pasado jueves, desde el 22 de noviembre hasta el 13 de enero. Queda mucho tiempo, pero bueno, eso tampoco es excusa para acudir a visitarla. Y bueno, al ser una exposición de foto aparte, yo creo que una exposición de fotos siempre tiene como varias visitas. La ves un día, te transmite algo, la vuelves a ver, merece mucho la pena. Está en el Centro Galego de Arte Contemporánea, de arte contemporáneo, porque en gallego es arte contemporánea. No abandonó a Foucault Reyes, pero vamos a hablar de muchas más cosas. Decíamos que el CEGAC es un punto y aparte en tu carrera. No es el punto y final, quedan muchísimas cosas por hacer y muchísimas salas por inaugurar. Eso espero. Eso esperamos. Sí. Háblame de premios. ¿Cómo se lleva que te den un premio Lux? Bueno, muy bien, se llevó fenomenal. La verdad es que la primera vez que me lo dieron, que fue hace 4 años, que fue la primera vez que me presenté a los Lux, era un poco la sensación de no creerte lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque que te presentes a premios por ahí adelante y, yo qué sé, fotografía artística, por ejemplo, ¿no? Sí. Es algo tan manido, ¿no? Donde, bueno, el jurado está compuesto por personas que no pertenecen a lo mejor directamente al mundo de la fotografía. Está bien, es interesante, por supuesto, ¿no? Pero que los fotógrafos mismos reconozcan tu trabajo a nivel profesional es algo que no ocurre todos los días, evidentemente. Y desde ese momento, bueno, ha ido sucediendo durante esos 4 años hasta este año, ¿no? Lo cual me sigue sorprendiendo, sin ninguna duda. Es algo realmente asombroso y anima muchísimo. Obviamente es un espaldarazo importante a todo lo que se está haciendo, porque que te reconozcan tu trabajo a nivel profesional da mucha fuerza a lo que haces y sobre todo a nivel de reconocimiento del público y de la gente que te pueda contratar, claro. A mí me gusta cuando dices, me sigue sorprendiendo, porque es un poco lo que dicen a veces los actores, ¿no? Del día que pierdes esas mariposas, esos nervios, Sí. antes de salir a escena, Sí. mal vamos. Sí, mal vamos. Y eso ocurre mucho, ¿eh? Yo me sigo considerando un amateur, en el sentido más original del término, ¿no? El amante de algo, el amante de la fotografía en este caso, ¿no? Y creo que es bueno seguir trabajando como amateur, porque la necesidad de aprendizaje siempre es importante. Con lo cual, cuando uno se considera que ya lo tiene todo hecho, ya se acabó, ya puedes dedicarte a otra cosa, cambia de trabajo, ¿no? Porque esto ya se terminó. ¿Cuántos años hace que un día decidiste y dijiste,
voy a hacer fotografía? Pues mira, esto sucedió en el 2006. 2006, o sea, hace 6 años. Y corrígeme si me equivoco, pero parece como que ahora, 6 años después, es cuando las piezas como, Sí, que claro. están, como que están encajando, ¿no? Como que todo aquel esfuerzo va... Efectivamente, es así. Y uno sabe que tarda tiempo en llegar ahí y a lo mejor nunca llegas, pero como no pongas todo tu empeño, jamás vas a conseguirlo, ¿no? Y funciona muy bien. Y lo que me decías tú, ¿no? De seguir trabajando como un amateur, pero en ese sentido, ¿no? El amante Sí, de... claro. Y sin dejar, sin olvidarse. Hablemos del Fotoforum, que está muy bien, porque es muy fácil acercarse a Foucault y es muy fácil compartir con él y sobre todo compartir con él esas ansias y esas ganas. Montaste un... Explícanos un poco en qué consiste el Fotoforum. Es un espacio tanto para profesionales como para amateurs. Y aquí en Compostela, gratuito, entrada libre. Efectivamente, esto nació un poco de los primeros cursos de fotografía a los que di, y hay un grupo de gente que notas que sigue queriendo hacer cosas aparte de los talleres y los cursos habituales, ¿no? Que necesita un poco la posibilidad de compartir lo que hace de cualquier manera, ¿no? Incluso puede ser charlando sobre ello o viendo una exposición o exponiendo su propio trabajo. Y el Fotoforum es es un espacio creado para que eso ocurra, donde la gente que esté interesada y que le gusta la fotografía pueda participar y pueda compartir un poco su pasión. Empezamos el año pasado como experiencia piloto, tuvimos como primer invitado a Tino, A ver, y sí, sí. fue muy bonito. Tino Martínez. Tino Martínez. Tino Martínez, que es un clásico de la fotografía Y compostelana. ahora llevamos ya este año pues 2 sesiones, vamos a por la tercera ahora en el mes de diciembre y está resultando muy bien, hemos hecho cosas muy bonitas. La primera sesión trabajamos sobre los derechos de imagen, que es un tema muy complicado para los fotógrafos. En la segunda sesión hicimos un visionado de portafolios, es decir, la gente mandó sus fotos en una serie y las vimos y hablamos un poco del trabajo de cada uno, mezclando fotógrafos profesionales y amateurs, lo cual es fantástico porque tienes puntos de vista de todo tipo. Y ahora vamos a por el tercero, en el que hablaremos de la fotografía diarística, una fotografía realmente apasionante, donde la gente, pues le estoy pidiendo que me manden una foto impresa para un posible proyecto de exposición. Y bueno, iremos viendo un poco cómo es. Entonces estamos utilizando el espacio que nos cede el CEGAC una vez al mes y allí nos estamos reuniendo. Aparte de las sesiones formales del Fotoforum, pues hacemos otro tipo de actividades como visitas a exposiciones y cosas así, ¿no? Y está funcionando realmente bien, es decir, estamos teniendo mucha gente y gente que además, hay gente que está empezando con la fotografía, hay gente que lleva muchos años, y con lo cual hay una mezcla muy bonita, muy interesante, con lo cual se comparten muchísimas cosas, ¿no? Y simplemente esa sensación de tener al lado a alguien que le gusta lo que tú haces, que comparte lo que tú haces y que incluso va a opinar sobre tu trabajo para ayudarte, es algo impagable. Foucault, la gente que esté interesada, lo remitimos a tu web, por ejemplo. Sí, a la web o si no en el Face al espacio Fotografía Campus Compostela, que es donde está un poco ubicado todo el tema. Y bueno, y a partir de ahí, pues que pueda participar. Yo suelo enviar siempre las convocatorias de cada sesión y siempre atento a lo que la gente quiera ofrecer o quiera proponer, ¿no? Haremos muchas cosas este año, sin duda. Uno de los proyectos que están ahí será hacer una exposición final pues sobre primavera, verano, de todo el trabajo que se haga durante el curso. Bueno, cosas muy distintas, ¿no? Bueno, cualquier información sobre Foucault, si no lo más fácil es www.foucaultreyes.com. Sí, ahí tengo correo Es electrónico. muy facilita. Y que me pregunten www.foucaultreyes.com. y ya está. Sí, cualquier cosa, incluso cualquier duda que tengan a nivel fotográfico, incluso a nivel de comprar material o lo que sea, yo suelo brindarme a facilitar respuestas. Hasta el 13 de enero, esa es otra cosa, eso es Ex Máquina, que está en el Centro Galego de Arte Contemporáneo. Es una exposición curiosa, muy curiosa, porque es fotografiar ya no la naturaleza muerta, son máquinas de trabajo habituales, máquinas en las que los operarios realizan sus labores día a día. Pues este hombre hizo belleza de todo eso, son espectaculares por el soporte donde están hechas las fotos, por el tamaño. Tal como eres tú, me pregunto, si tienes que vencer muchas veces la tentación de irte al CEGAC y hablar con la gente sobre explicarles, ¿no? ¿No te gustaría? Por ahí te gusta mucho el contacto directo con el espectador. De hecho, haremos visitas guiadas porque ya me lo han pedido y entonces sí organizaremos alguna visita pues para poder hablar de las fotos allí, explicar un poco todo el proceso y por qué las tomas y cómo se ha hecho y cuál ha sido el procesado, un poco toda esa es la idea, ¿no? Sí, ya me lo han pedido, sí.
Sí, sí. Y a ti te gusta, Sí, quiero decir, sí, me ese encanta, contacto sí, con el sí. público, esa Sí. parte más didáctica Sí. de no es un porqué, o sea, no hay un porqué. ¿Cuántas fotos sacaste? O sea, ¿cuántas fotos forman la exposición? Pues allí hay montadas 18 fotos. 18. Sí. ¿Y 18? ¿Y cuántas sacaste? Pues debe haber terminadas unas 80 fotos. 80 terminadas. Sí. Ahí me encanta la puntualización. Sí, terminadas. Y disparos incontables. No, no muchos más. ¿No? No muchos más porque el modo de trabajar allí era muy a tiro fijo. Es decir, Bueno, eso que decías tú, sí. ¿no? Algo que te... si haces 1 o 2 tomas como mucho al día, a la semana cuando iba, ¿no? O 3 como mucho. Sí. Con lo cual siempre vas muy medido. De hecho, está todo como, es una situación de altísima concentración, donde estás en un silencio absoluto, en un sitio donde siempre hay muchísimo ruido. Te iba a preguntar justo por eso, que me Y llamaba mucho la atención. sensación es muy, muy, muy extraña. Es muy extraña. Lo que más me gusta ahora, cuando el otro día vimos cuando fue la inauguración, había gente de Espina y Delfín allí, Claro. por supuesto, y gente que ha visto las máquinas durante muchos años. Y claro, ese contraste de verlas en el taller, estar tan acostumbrados a verlas allí, verlas colocadas en una pared, era como súper raro, porque era una descontextualización absoluta, ¿no? Entonces era muy chocante para ellos. sin Para duda. ellos tenía que ser espectacular, Sí, ¿no? sí, sí. Esa Transformación. de algo tan habitual a convertirlo Es que las en... máquinas están transformadas en algo distinto, ya no son máquinas, es otra cosa, tienen vida. Pero eso es tu ojo. Sí, O tu eso es visión, un poco claro, todo, sí, claro. sí, sí. Hasta el 13 de enero, de 2013, en el CEGAC se puede visitar Ex Máquina de Fuco Reyes, merece mucho la pena. El Fotoforum también está, acaba de, bueno, premios, que este hombre va a dar mucho que hablar. www.fucorreyes.com, cualquier tipo de información, o lo digo sobre todo por el Fotoforum. Sí, sí, ahí hay cualquier cosa para consultarme sin ningún problema. Y para ver más sobre tu obra. Fuco, que sigamos haciendo cosas de las tripas, ¿no? Sí, hay ahí pendiente una exposición sobre Santiago, que no puedo decir mucho más, pero pronto vendrá. Y tengo una exposición pendiente en Moscú para primavera. Para primavera y a pesar de todo eso, saca tiempo para hacer cositas solidarias. Pero eso ya es historia, eso es una historia para otro programa, y al final de esas cosas tampoco se presume. No. Claro, Se yo hace- solo se digo hace de otra manera. porque lo sé, pero eso se hace de otra manera. Fuco Reyes, muchísimas gracias. A ti, Carlos. Cambiamos de tema, deixamos a fotografía e como estamos a primeiros de ano, pois todos temos como boas iniciativas para os días que veñen. Por que non xulgamos a nosa cidade? Para vostede, que é o mellor e o peor de Compostela? Pues que tiene su encanto al ser así un poco vieja y que siempre hay gente de todos los sitios. A xoiva. Ese é o mellor e máis o peor, porque en Santiago a xoiva é arte. Sí, no sé, es distinto, porque yo vengo de un pueblecito muy pequeño y no sé, aquí como que todos son como más cercanos, siempre puedes compartir como más cosas. Y lo mejor, no sé, la vida nocturna, diría, sí. Bueno, y el casco histórico. Que es un sitio totalmente universitario, no hay gente, o sea, la mayor parte de las personas son universitarias, o sea, no extranjeras. Siempre hay movimiento y siempre hay salida. ¿Y qué más? Las foliadas, las fiestas de por la noche, la vida nocturna que tiene también. Y no sé, yo soy de Toledo y por eso también me gusta el paisaje y la lluvia, el tiempo. Porque me gusta la gente, un buen rollo y tal, y me gusta. Y después lo peor, yo soy de lejos y la distancia, lo peor la distancia. Pero por eso, que llueve siempre. Aparte, la gente que viene de fuera siempre lo dice, que es una pena a veces que no se puede apreciar bien porque, bueno, tiene su encanto, pero a veces es un inconveniente. Que estoy lejos de mi sitio, no sé. De la ciudad de Santiago no sé qué decir de lo peor. Sí, deberían de poner lo de los puntos de bicicletas para poder movernos más la gente y no ir con autobuses. Pues lo peor, la lluvia. El frío, el viento. E que podemos agasallar nestas datas? Eu sigo insistindo no mismo, libros, moitos libros. Algúns exemplos poden ser as recomendacións de María na Libraría Couceiro. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro.
Mira, son como Spielberg, xa fago mover dinosaurios. Que bonitos os libros de... Estamos na planta infantil da librería Couceiro. A ver, que todas son moi bonitas, pero que esta ten un encanto especial, Porque ademais xa ten un colorido distinto. Sí. Xa simplemente chegar aquí, eu creo que miras e os libros teñen, bueno, son distintos formatos, distinto colorido, moito menos uniforme que calquera dos outros. Ai, mira, plantas. este dinosaurio saca a lingua. Mola moito. Bueno, empezamos, non? Empezamos, sí, empezamos. Pero bueno, hai de dinosaurios, hai aquí outro de... De animais e de letras. Ah, que chulo, de animais e de letras. A verdade é que os libros de nenos abren os ovos e nacen os parrulos. Bueno, os parrulos ou os bichos que sexen, os ornitorrincos son estos, parecen. E aquí o elefante move as orillas. Eu tamén parece medio parvo, que hai libros ben bonitos en toda a librería Couceiro, pero na zona infantil a verdade é que teñen, pois eso, parece como un mundo aparte. Ideas, estamos xa comenzamos o ano, xa estamos no 2013, non se acabou o mundo e que hai que mercar os agasallos de Reis. E entón que mellor que agasallar un libro, porque un libro é algo que na vida vai quedar na memoria e vai facer que a xente viaxe por moitos mundos sin moverse da casa e aparte, non sei quen dicía isto, é a única actividade que necesariamente tens que facela só, leer un libro. Sí, efectivamente. Pois traemos, bueno, un pouco variado. Sí. É dicir, non o podo considerar nin infantil, nin de adultos, é un pouco... Eu quizáis o máis infantil é este. Por eso, imos comezar con ese. E con os outros dous, un, por exemplo, foi un agasallo que eu fixen a alguén hai pouco, e rapaz non era, era bueno, pode valer para adulto. xuvenil, pero sí é certo que é outro tipo de edición. Como ser un herói? Como ser un herói? Pois comezamos con eso. Por exemplo? Digamos, mira, a mí me fixo gracia, porque eu mirei por detrás así de entrada cando chegou e vexo recomendacións. Todo lo que necesitas saber para convertirte en un héroe e que yo también debería saber. Dixo Asinado Hércules. Hércules, moi ben. Ou o rei Arturo. Unos consejos más útiles que los que me enseñó Merlín. Que rara estás falando en castelán. Pero rara, porque non estás acostumbrado a escoitarme, non? Sabes con que me pasa tamén? Con Inés do Pazo, a que presenta os informativos. Presenta, Se alguén lle chama alguén de Madrid ou así tal, claro, escoita falar en castelán, é raro, pero as cousas máis raras que me sucederon na vida. Como ser un herói? Haberá que ter capa? Non é necesario. Pero sí hai que saber como matar a un dragón, hai que saber como roubar o tesouro dun xigante. A mí isto pareceme fatal, porque pobres xigantes, por que hai que roubarlle nada? Porque se supón que eles o roubaron antes a alguén. Non, é feo roubarlle os xigantes. Como escapar dun bosque encantado, ese sí é interesante, verdad? Ou como escapar dunha mazmorra. Tamén. Como prepararse para unha aventura exitosa. Que tes que levar? Déxame ver que tes que levar para unha aventura exitosa. Tes que levar varias espadas, a Excalibur, unha espada sobrenatural, un espello máxico, un conxuro de invisibilidade, un feitizo para facer voar unha escoba, unha vasoira. Está ben. Como ser un herói? Quizáis dos tres libros que traemos hoxe o máis infantil, xuvenil, pero que... máis infantil que xuvenil. Pero para todos os rapaces que, por exemplo, son fans do Señor dos Anéis, ou de Harry Potter, ou destas historias así como medias fantásticas, bueno, pode ser las delicias. Pois mirade que agasallo máis bo que aquí na librería. ¡Oh, que chulo! Mirade. Como asaltar un castelo. Espera, que abrí mal. Que ben bonito. E tamén pode servir de cesta para o pan. Bueno. Tamén. Bueno, céntrate, Carlos. Continuamos. El pequeño teatro de Rebeca. Este sí que é eu considero que é unha pequena xoia. Isto é un libro para ensinar aos amigos. El pequeño teatro de Rebeca, neste caso é Rebeca Dautremer, que é unha ilustradora, é autora de varios libros que temos presentado aquí algún, Princesas Olvidadas, un de Cirano, bueno, a cuestión é que todo o libro xa vese como un pequeno teatro, cada páxina, efectivamente, cada páxina é troquelada, e nela aparecen moitos dos personaxes das obras de Rebeca e moitas das súas frases desas obras. Isto é unha maravilla, porque eu entendo que, aparte do valor estético que ten, que é indiscutible, ten un valor de traballo, porque entendo que ti cando fas un libro hai unhas máquinas que xa están listas para diferentes tamaños e diferentes formatos,
pero que para isto Pero iso é, cada páxina é un traballo distinto. habería sí, que facer planchas diferentes solamente para este libro. Non sei se sodes conscientes e se o vedes ben dende a cámara, pero que está Sí, cada páxina podemos pasar algún así, como esa da xaula, por exemplo, que esa é se ve moi maravillosa. ben. Esta páxina, por exemplo, maravillosa. É unha, non unha xaula, é a verxa de entrada. É a verxa de entrada dunha casa. Este libro é unha maravilla. En cada páxina pois van aparecendo personaxes e desaparecendo. E é o que dicíamos, este libro realmente, ainda que pode ter un aspecto infantil, non é un libro para rapaces, é un libro para adultos e é unha maravilla. El pequeño teatro de Rebeca. Acepto como agasallo. Bueno, este tamén che pode gustar. Ese é moi bonito, aparte as ilustracións de Benjamin Lacombe. Sí. Contos macabros de Edgar Allan Poe, ilustracións de Benjamin Lacombe, como ti dis, e unha cousa importante, e que están traducidos por Julio Cortázar. E din que desde o ano, creo que foi no 56, pode ser, cando traduciron. Sí. Creo que era no 56. Din que desde aquela non houbo unha millor traducción das obras de Allan Poe á lingua española. Isto, como dicíamos, para que non recoñeza, a ver se vemos algún dos debuxos de Lacombe. Sí, eu creo que é fácil de recoñecer por algún outro tipo de álbum ilustrado. Pero, por exemplo, este é moi recoñecible. Esta é a ilustración de Lacombe. A mí pareceme o agasallo, xunto co de teatro de Rebeca, pareceme o agasallo perfecto, tamén porque o fixen eu, pero... Bueno, eu recoñezo que tamén me quedei con... Claro, é que é unha edición magnífica, moi ben coidada, xoga cas cores, hai páxinas que están en negro, hai páxinas que están en branco. Realmente é branco, negro e vermello, son contos macabros e xoga moito con, bueno, sobre todo co negro, que é o contraste ese que fai co vermello, supoño que é sangue e co... E despois ás veces estas cousas corren perigo de quedarse solamente na estética, pero aquí non, está contido, están as ilustracións de Lacombe e está a traducción de Cortázar. E unha edición xa é unha seguridade, non? É unha edición maravillosa. Pois os contos macabros de Poe pode ser tamén unha gran recomendación. Con ese quedas, ainda que xa o tes, con este tamén, e é obvio que vou quedar... E quedaste co Teatro de Rebeca. Co Teatro de Rebeca, que é maravilloso. Que pasen os reis, que pasen todo. Pasamos as festas e volvemos á normalidade. Ata o primeiro programa. A autoaxuda chega ás nosas vidas. Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez. Só che faltaba, Carlos, benvido, Carlos Callón. Moitas grazas. Só che faltaba de como falar e escribir en galego con corrección e fluidez en 30 días. Que podería ser, o que pasa é que depende aí do punto de saída de cada quen. Mas para moita xente, mesmo nin eses 30 días fan falta. Mesmo para moita xente que pode pensar agora que non ten a fluidez suficiente para soltarse en galego ou a comodidade suficiente, verá que con trucos como os que se conteñen nestas páxinas, que moito antes do que imagina, pode soltarse, porque sabe máis galego do que pensa. A mí pasa moitas veces, polo meu traballo, dúas cousas. Bueno, vou contar unha que me pasa habitualmente e outra que me pasou hai pouco que me pareceu maravillosa. A primeira é que a moita xente lle dis por respeto que queres, como queres que fagamos a entrevista, en galego ou en castelán. E hai moita xente que che di, eu prefiro en castelán porque non teño fluidez en galego. E despois é mentira que teñen fluidez, ou teñen o seu galego que polo menos hai que falalo, non? Eso pasa moi habitualmente. E hai pouco pasoume cunhas rapazas que eu estaba... Elas me recibiron en galego, pero mira como é a mente, non? Como é a mente, como temos complexos con o noso idioma. Pero como iban tan ben vestidas, tan arregladas, eu de repente empecéilles a falar en castelán. E os 30 segundos dime conta e lles dixe, pero se me estabades a falar en galego. E me dixeron elas, é que somos da Serra de Outos, e que queres que che falemos? Sí, son prexuizos que todas e todos temos introducidos en saber como, aí todas e todos os galegos, de feito comento algunha anécdota tamén neste libro, non? Que sen saber moi ben como, mesmo aquelas e aqueles que os nosos pais nos comezaron falando en galego, pois aprendemos que para determinados ámbitos, con determinadas situacións, deberíamos mudar de lingua. Agora, iso sendo un hábito que sen saber ben de onde ven, témolo introducido, sí que é certo que podemos sustituílo por outro hábito, que é con normalidade falar en galego en Galiza, simplemente coa práctica. Se alguén non nos entende, faránoslo saber. Esa é unha... Que, de feito, non temos que partir do prexuízo de que a xente en Galiza que habitualmente non entende o galego. A min chama a atención
vou ás veces dar conferencias en institutos, en case sempre, hai un ou dous institutos onde non me preguntaron, na parte das preguntas dime, pero ti falas galego sempre? E se en Santiago te encontras con alguén que non sabe, que non se entende, digo, pero é curioso, por que formulan esa pregunta sempre, cando máis habitual é que poidan comprender. E máis, non presulguemos, se a persoa que estamos a falar non nos entende, faránoslo saber, de verdade, ten a suficiente intelixencia para... E despois, xa veremos que lingua entende ou non entende, porque tamén é certo que moitas veces non nos vai ser o castelán a que nos abra esas portas para comprendernos con ese suposto estranxeiro que acaba de baixar do avión e acaba de estar, por iso non entende ningún outro idioma estando na Serra de Outes, en Ribeira ou en Santiago de Compostela. A mí chama a atención como ca vertente que tes ti de revolucionario co idioma, non? E ca caña que estás dando nos últimos tempos, como a túa achega con noso idioma para levalo ao mundo, o resto dos galegos, o resto da xente para que participe del, para que desfrute del, para que goce del, sempre dende unha vertente cariñosa. Este libro, sabes, podría ser moito máis cañero, porque non falades galego, facer un rollo histórico, pero non sexas parvo, ti seguramente que sabes falar galego, non teñas complexos, se é moi chulo, mira. Sí, o que pasa é que mesmo esa vertente que se pode ter a nivel público, non? Por das cousas da mesa, mas é que porque non nos queda o mellor outro remedio, non? De triste é o cantar que cantamos, mas que facerse outro mellor non hai, que dicía Rosalía de Castro, non? Mas claro, nós o que queremos é poder vivir o galego en todos os ámbitos e que non haxa discriminación, se as hai, pois ali imos estar as persoas que queremos legitimamente poder vivir en galego, mas claro, evidentemente, hai ás veces lanzas a mensaxe de que as persoas que defendemos o galego queremos impor o galego, queremos que sexa obrigatorio falar o galego. Cada quen na súa casa debe facer o que queira dentro dunhas normas de civilización, quero dicir, non? Quero dicir, de respetar. Cada un que faga o que queira, mentre que non lle fagan a nos demais. Sí, ou nas parellas. Bueno, nas parellas ou nun encontro casual, non? Pero viñamos a falar dun libro. Efectivamente, pero desa cuestión de respeto, non? De respeto, de normas de civilización, máis tamén a cuestión da lingua. Despois, o convite é a que a xente o fale. Se a xente quere recibir ese convite, ben, se non quere, é lexítimo que non queira falalo. Agora tamén é lexítimo que as persoas que queremos falar en galego en Galiza, queremos recibir información en Galiza, queremos que os nosos fillos e fillas poden ser educados en Galiza, que teñamos tamén eses dereitos. É a cuestión basiquiña que defendemos. Este libro pois é unha peza para animar a xente que xa fala galego e que se encontra con determinadas dificultades, pois o teché, castelanismos por aquí que non sabe ben como formular, a fraseoloxía, pois como pode dar eses pasiños para usar un galego máis correcto. Mas tamén, para a xente que aínda non o fala, en Galiza, todas e todos sabemos máis galego do que pensamos. De feito, hai moitos capítulos que están dirixidos para a xente que fala castelán e que se decate do galego que xa sabe e, por tanto, que poida facer, se quere, aflorar ese galego que xa sabe para poder lucilo na praza pública. E que eu non sei falar galego, eu solamente sei falar o galego que falaban na miña casa. É habitualísimo. Ese é outra das grandes frases. Pois fala ese, que ben bonito, seguramente. Seguro que ten unha calidade enorme. Sí, é unha fraseoloxía, un vocabulario, pero esa é outras frases, é que eu non sei galego. A mí pasame, cando era pequerrecho, conto tamén no libro, que me dicían na miña ribeira natal que non se falaba gallego de verdade non falamos un chapurreado aquí. Sí, chapurreado tamén. Eu pensaba de pequeno, pero se aquí non falamos, onde será que se fala, non? Porque, claro, isto de, non, aquí non falamos galego ben, falano noutro... Poñámonos como nos poñamos, ninguén fala galego tan ben como os galegos, ninguén. De verdade. Por tanto, claro, se nós non o usamos, se nós non o defendemos, se nós non o utilizamos, ninguén o vai utilizar por nós, animémonos. E comezas con unha realidade que sabemos máis galego do que pensamos. Efectivamente, non? Mesmo xente que nestes momentos podemos dicir que é galego calante, un pouco é esa idea... Gústame moito o concepto galego calante. Claro, porque realmente sabe galego, mas non o practica por determinados medos. Ás veces, de feito, tamén hai un capítulo centrado sobre todo iso, non? Da xente que a día de hoxe non fala galego, non se atreve a dar o paso, mas como pode facer para se atrever a dar ese pasiño. A regra de ouro máis sinxela é... Eso que aparece, hai un capítulo que di, bueno, poñer aquí, a ver,
témolo ben colocado, onde queres que poña? Así, por exemplo. Aí, publicita, moi ben. Sí, que se non fago... A ver, aquí, por exemplo. Vale. Hai un capítulo que é como a regra de ouro para falar... Galego en menos dun mes. En menos dun mes. A ver, iso... Pasachelo moi ben escribindo este libro. A verdade é que sí que eu pasei, xa o propio título de como falar e escribir, despois hai máis partes que como ler portugués en 25 segundos. Pero vayamos á regra de ouro, ainda que non a contes así... Mas eu quería deixar claro, non? Porque a xente pode pensar, pero isto é de brincadeira. Pois hai un pouco así de xogar, non? Con isto dos libros de autoaxuda, só que fronte a outros libros de autoaxuda, estes de como facerse rico sen traballar ou como baixar a barrigola en 2 tardes, eses teñen consellos que non se poden realizar. Como baixar a barrigola en 2 tardes? Outro día vin nunha librería, un que puña algo así. Eu vin outro peor. Non o comprei porque... Eu vin outro peor, pero vino por internet. Non sei se podería dicir isto, pero bueno, dicir que era como rodar películas porno amateur. Pareceume como fascinante que alguén que teñas interese merque un libro para aprendelo. Xa, ou como ver en tridimensional, que podían porna. Mira, que o pasaches moi ben, era o que che dicía. E cal era a regra de ouro, se se pode adiantar algo? Podes adiantar, claro que sí, porque a regra de ouro é moi sinxeliña, aínda que despois se desenvolva máis, non? Que é soltarse. Claro. Soltarse a falar. Non hai a xente que di, que eu non hablo gallego porque non lo hablo bien. Pois se practica iso co inglés, nunca poderá falar ben inglés. Se o practica co francés, nunca poderá, que decir, se usa esa norma. Calquera idioma do mundo, calquera, se non o practicas, nunca poderás pasar a falalo ben. Para pasar de falalo mal a falalo ben, tens que pasar por un longo período onde vas falar regular. Agora ben, mesmo estou segurísimo, como para apostar diñeiro, de que a inmensa maioría da xente que di que non fala galego porque non o fala ben, se comeza a falar en galego no día a día, vai no falar moitísimo mellor, cando menos do que imagina. E seguro que en moitos casos, mesmo entre ben, é moi ben. E o portugués? E o portugués, efectivamente, non? Que para calquera persoa que saiba galego é accesible cando menos para a lectura, non? E poder ler, que decir, desde logo xa, tal como estamos falando nós, podemos comunicarnos con calquera veciño ou veciña do Río de Xaneiro que non sabe nada de Galiza, o cal ten unha parte mesmo máxica, se queremos, é que é lamentable que non esteamos a aproveitar. Imaginemos que en Madrid ou en Murcia teñan esa oportunidade de poder comunicarse, non? Xa non digo con outros países como Portugal, outros países africanos que teñen lingua oficial portuguesa ou Macao, como o Brasil, non? Quer dicir, ese inmenso continente, o cal podemos comunicarnos a través da nosa lingua, podemos aproveitar tamén esa riqueza, valoremos iso que temos xa polo feito de termos idioma propio, e mesmo aquí o que dou sobre todo son as pautas de como podemos facer para calquera persoa escolarizada en galego ou que saiba ler en galego para poder ler un texto en portugués con axilidade en 25 segundos, quer dicir, non a complexidade non é reducida. Para aprender en francés son moitas máis horas as que teñen que Sabes como me din conta do fácil que non sei ler portugués? Porque nunha película que me gustaba moito, Merqueina, e non tiña subtítulos en castelán, era unha edición bastante cativa, pero a única que había tamén. Digo, xa película incluso, El coleccionista, unha película de William Wyler. E só tiña subtítulos en portugués, e o había doblada, ou había con subtítulos en portugués, e dixen, bueno, malo será, que non foi nada malo, o sea, foi a cousa máis doada do mundo, e dúas palabras, que a mellor, pero bueno, por contexto é moi fácil. Si, me recórdame cando era adolescente, tiña 16, 17 anos, estaba xa repartindo cousas da mesa pola parroquia e así, entrara nun comercio, na parroquia do lado realmente, en Aguiño, non? E unha señora dixérame, pero vos andades como cos cousas do portugués, o portugués non quero saber nada, porque además o portugués non se entende. Como non se entende, sí que se entende. Mira, eu poño ás veces a televisión portuguesa, e as películas non entendo nada, do que falan non entendo nada. Porque está en versión original. O que poñen debaixo sí que o entendo, pero claro, efectivamente, estaban as películas en inglés, o que entendía a señora era os subtítulos, non? Mas que efectivamente, que demostra algo que é tremendo, porque esa señora, por exemplo, non tivo oportunidade de escolarizarse en galego. Nunca aprendeu as cantigas medievais, non? Que polo menos podemos aprender xa as grafías do portugués grazas a iso, por exemplo, non? E, no entanto, a señora sabe algo que en teoría non sabe que sabe. E sábeo. O cal aí temos unha fonte de riqueza enorme.
que de feito é un elemento importante do subdesenvolvemento de Galiza que dá para pensar como non valorarmos a nosa lingua, a nosa cultura, non valoramos a ponte que temos mesmo de riqueza económica cos territorios da lusofonía. O portugués como lingua como primeira lingua ten máis falantes que o francés, que o árabe, que o alemán ou que o xaponés. Quer dizer, somos nós os que non lle damos esa dimensión, que mesmo ás veces nos burlamos de os portuguesiños, non sei que. Sí. Porque claro, é un pouco a repulsión do idéntico. Porque se valoramos o portugués nas súas verdadeiras dimensións, teríamos que valorarnos a nós mesmos e a nós mesmas como galegos e galegas nas verdadeiras dimensións. Por iso temos esa barreira. Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez, de Carlos Callón, acaba de sair ao mercado. Este xoves, día 13, ás 8 da tarde, no Centro Sociocultural do Ensanche, a presentación, hai espazo para que vayan todos vostedes a coñecer este libro de autoaxuda. Non é un libro de autoaxuda, realmente é ás veces simplificar para que a xente vexa que non é tan complicado. Pero, antes de marchar, eu queria che facer unha pregunta. Que non sexa difícil. Non, penso que non. Moitas veces a percepción de non se falar galego non é polas diferentes normativas que van saindo e algo que, poñoche un exemplo, pra se escribía pra, entón se lía pra, despois se escribía pra pero se lía para, agora escribese para pero se lee pra. Quero dicirche, se non estás moi habituado a traballar co idioma, hai moita xente que lle pode resultar complicado os cambios, o socontil, que agora son aos. Sí, mas sobre iso hai unha certa exageración social que tamén contribúe ao feito de que non haxa campañas públicas de explicación do que son as mudanzas normativas. Por unha banda, o galego, o feito de que estivese proscrito durante tantos séculos, fai que evidentemente o proceso de estandarización comeza con maior forza cando o galego pode ser utilizado en ámbitos habituais para unha lingua estándar, non? Para o ensino, para os medios de comunicación, para a administración, por tanto, é un proceso para nós moi recente. Iso fai que haxa determinadas situacións que aínda estamos dando pasos que outros idiomas como o español xa deron hai moito tempo, non? Quer dizer, Rosalía de Castro, por exemplo, que pro ano próximo pois son os 150 anos do primeiro no libro monolingüe en galego, os cantares gallegos. Rosalía de Castro, cando se pon a escribir un libro monolingüe en galego, ten que, entre as dificultades que ten que superar, é o feito de que ten que escribir nunha lingua que ninguén ensinou a escribir. Ela igual que o resto dos escritores que veñen despois, mas é unha dificultade importante, vai tenteando as formas, non? Isto de que ás veces nos din Rosalía ten vulgarismo, Rosalía ten dialectalismos, non é certo. Vulgarismos, dialectalismos, castelanismos, hai non se respecto dun estándar. Rosalía está inventando un estándar, está inventando unha forma de escribir un idioma que nese momento era ágrafo, desde había moitos séculos, non? Entón, esas dificultades temos que telas presentes. Mas, a maiores diso, no libro tamén dedico 2 capítulos a comentar a cuestión de que, en realidade, a normativa do galego ten 9 anos. Non son, 9 anos, xa case 10, non? Porque é do 2003, non é unha normativa tan nova. A normativa do castelán é moito máis recente e ten introducido moitas máis modificacións que a última normativa do galego, non? Quer dizer, o cambio de letra agora en castelán non é Y, senón que o que en galego é Y, senón que é Y, agora como hai que escribir guión, como hai que escribir truán, quer dizer, a listaxe de palabras. Solo sintil, que moita xente non sabe, había outro, mas o que vai en medio dos números xa non leva til para diferenciarlo do cero. A listaxe de palabras que mudou en español é moitísimo maior. E non tanto, todo o mundo entende aí que é unha cuestión de modernizar a lingua española, ninguén o cuestiona, que son moi pouquiñas as voces que o cuestionan, mas ben, enténdese que é algo positivo porque as linguas vivas mudan e vanse adaptando á realidade. O no caso do galego tamén é bo sinal, as que non mudan son as que non están vivas. Entón, mentres hai vida, hai esa modificación. O que dá para pensar é por que no caso do galego nos imaginamos que existen máis mudanzas das que existen, non? Eu conto unha anécdota no libro. E xa a última. Temos que estaba de feito nun pub en Santiago, encontrome cunha coñecida e dime: "Ai, Carlos, te tenía que ver, é que te tenía que hacer unha pregunta, porque ya lo de inventar grazas es mucho, pero lo de inventarse esta palabra, a ver se tú la sabes lo que significa. Que significa almoeda, Carlos?" E dixen: "Muller, almoeda en galego é o mesmo que almoneda en castelán." Quer dizer, o que
era unha carencia de vocabulario dela remediável. O que pasa é que ela se decataría, simplemente se decataríase no caso de que fose o castelán, de que era a carencia de vocabulario. Como ia unha palabra que non entendía en galego, xa o problema era do galego. Dá para pensar, dá para pensar. Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez en 30 días? Non, eso puxen eu. De Carlos Callón, está xa nas librarías, está a piques de sacar unha segunda edición, pero este xoves, día 13, ás 8 da tarde, no Centro Sociocultural Don Sanche, vaise presentar. Paga moito a pena, por perderlle o medo e que nos comuniquemos. Poden empezar a facer unha regra, non sei por que conto, pero bueno contar, que eu a facía cando me daba como cousa falalo galego, e ainda que era, eu falaba sempre galego, sempre que cruzaba a porta dun establecemento. Claro, e entón como eran descoñecidos, e me daba igual o que pensaran, eu chegaba e a partir desde aí me expresaba en galego. Sí. E chega un día que hai un clic que sempre vas facendo. Sí, non, é certo, moitísima xente, non sabía que fora tamén o teu caso, mas a moitísima xente lle acontece iso, de que comezan a practicalo, se non o falaron habitualmente, primeiro con xente descoñecida, e despois van introducindo en ámbitos máis próximos. É moito máis fácil. Carlos Callón, moitísimas grazas. Grazas a vos. Grazas, e non inventachedes, que xa estaba. É a forma habitual en galego. En candaras metido, se xa sacaches isto ao mercado, en candaras metido. Aí, pouquinho a pouco. Moitísimas grazas. A vos. E rematamos o programa de hoxe. Xa saben onde estamos, aquí en Correo Televisión. Ata o vindeiro programa.